Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por estar acá acompañándonos. Hoy tenemos una gran afluencia. En este momento hay 30 personas aquí registradas en participantes. Esta es la quinta sesión del espacio que hemos llamado Del silencio a la expresión. Mi nombre es Gregorio Hernández, soy profesor investigador de la UAM actualmente, pero realmente esta iniciativa la hemos tomado más, como decía el profesor Marco Esteban, pues desde otros espacios de acción educativa, como el Seminario de Cultura Escrita y Postcolonialidad y otros espacios. Eh, Quisiera solo brevemente recapitular las sesiones que hemos tenido y en qué hemos estado. En la sesión 1, pues nos hizo una presentación la maestra Claudia Bernaldez de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde nos habló de su experiencia y sus propuestas pedagógicas para la enseñanza pues, de la escritura con estudiantes de esta universidad. En la siguiente sesión, bueno, yo presenté parte del trabajo didáctico que he hecho con estudiantes universitarios en la UAM. En la sesión 3, la maestra, casi doctora, Claudia Cendejas, nos platicó sobre su trabajo docente con estudiantes de preparatoria, de la Prepatec. Y en la cuarta sesión, que fue la semana pasada, María Esther Pérez Feria pues nos platicó sobre el trabajo que hace con niños y jóvenes en distintos espacios comunitarios, sobre todo relacionado con la escritura de poesía y otros géneros de texto pues de carácter personal, autobiográfico, de reflexión personal, ¿sí? Bueno, hoy nos presenta su trabajo, parte de su trabajo, porque tiene un trabajo enorme por todos lados, nuestro querido amigo, compañero y colega Marco Esteban Mendoza Rodríguez, eh, quien es profesor, pues por lo que veo, según los datos que me envió, casi ya por 30 años en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, en distintas unidades de la UPN. Y él nos va a hablar sobre el uso del diario de clase en la formación de docentes de educación básica. Y me parece que precisamente es un trabajo que realiza en los distintos espacios de la UPN, ¿sí? Ahora voy a leer brevemente algunos datos adicionales acerca del maestro Marco Esteban. Él es profesor normalista y se desempeña actualmente como académico de la UPN. De 1992 al 2009 estuvo en la UPN Ecatepec y su subsede en Zumpango. De 2009 a la fecha es académico en la unidad 096 Norte de la UPN de la Ciudad de México. Y es cofundador en 1987 del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, en el cual sigue militando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le dejaré la palabra a Marco Esteban. Pues adelante, Marco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Disculpa, Gregorio, nada más para aclarar, entonces 40 minutos, ¿verdad? ¿Quedamos? O sea, el evento está convocado de 6 a 7. Bien, gracias, gracias. En general proponemos que la exposición sea de 20, pero tú usa el tiempo que consideres. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar pues, nuevamente agradecer a Gregorio esta oportunidad, este espacio que se ha ido construyendo a partir del seminario ya permanente de Cultura Escrita y Postcolonialidad, un espacio que nos ha sido sumamente útil para reflexionar sobre temas que muchas veces en el aula universitaria no es factible de abordar. Yo a veces veo con preocupación que las críticas que generamos en los espacios de la Universidad Pedagógica Nacional y de las escuelas normales parecen a veces una contradicción, como que es algo ya de uso común, una crítica al sistema educativo, pero también una crítica a ciertos modos de enseñanza, estilos de enseñanza.
Pero lo más curioso es que en esas críticas que nosotros hacemos, es lo que repetimos, es decir, es muy común que en el aula universitaria poco se reflexione sobre las propias prácticas que nosotros llevamos. Y es más, pocas veces hacemos una autocrítica de nuestro propio trabajo. Pongo un ejemplo, abordamos pedagogías como pedagogía crítica o pedagogías libertarias o a Paulo Freire, etcétera, 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 pero exactamente lo que estos autores critican es lo que utilizamos, especialmente en el aula universitaria. Hay una fuerte y una arraigada idea basada en una concepción universitaria de la clase magistral, y también me llama mucho la atención porque incluso con colegas con que compartimos ciertas preocupaciones, se reiteran este asunto, es que lo más importante es que se conozcan los contenidos, que dominen los programas, que dominen los temas, a veces oficiales o a veces los temas que yo como docente considero que se deben de dominar, que son a lo mejor vinculados con mi propia materia de trabajo. Bueno, eso lo quiero destacar porque inicié mi práctica como docente universitario allá en el año de 1992 en la unidad UPN KTP 153, que está en Valle de Anáhuac, cerca de Plaza Aragón, por esos rumbos. Fue que inicié mi trabajo como profesor universitario. Ya había tenido yo 5 años antes la oportunidad de iniciar mi trabajo como maestro normalista en el rumbo de San Miguel Teotongo. Estuve en 2 regiones de Iztapalapa, aparte de San Miguel Teotongo estuve cerca de Minas Iztapalapa, y ahí fue donde inicié como este trabajo con la docencia en educación básica. Y pues comentarles que no fue sencillo. Sí creo que hacerse docente, convertirse en docente es todo un reto que implica muchos años de ejercicio. No se hace docente uno en un año, ni creo a veces, creo que ahí nos pasa como con Pedro, a pesar de que tenemos más de 30 años de servicio, seguimos ejerciendo y haciéndonos docentes. Es una actividad, creo que una profesión que requiere constantemente irse recreando, pero también por el otro lado hay una serie de estereotipos, de ideas muy arraigadas, en donde uno va construyendo como una estructura de clase, y esa estructura de clase nos ayuda para protegernos como docentes, y esa la mantenemos. Es decir, también está el otro ámbito, vamos manteniendo ciertas formas de trabajo que nos han funcionado, que creemos que son las más adecuadas, pertinentes, y vuelvo a insistir, pocas veces hacemos como una autocrítica. 1992, cuando yo ingreso a trabajar, pues era un joven de 20 y tantos años, ya ahorita se me olvida qué edad tenía, pero sí era muy, muy jovencito, y bueno, cuando yo inicio mi trabajo como docente, pues observo mucho cómo trabajan mis otros compañeros, todos ellos mayores que yo, claro está, y luego todavía es en el grupo que me tocó, el primer grupo de clases que tuve en el año de 1992, pues resulta que yo le doy clases a docentes, y pues también fue un reto porque tenía creo que 24, 25 años, y en el grupo que me tocó trabajar, todos los compañeros del grupo, todos los maestros, las maestras y maestros, todos tenían una edad mayor que yo, es decir, yo era dentro de las edades el segundo más joven de todos los que estaban. Entonces, pues era complicado. Recuerdo mucho que en uno de los diarios, a ver si aquí lo tengo, sí, fíjense, en el diario escrito el 19 de septiembre de 1992, decía precisamente Ruth de la Paz, decía: mi primera impresión al ver al profesor Marco Esteban estuvo llena de prejuicios. Primera, porque es muy joven, y al comparar con algunos asesores de mayor edad que nos pudieron conducir las clases, me hizo pensar que este jovencito menos iba a poder, pero a medida que fue hablando, mi forma de pensar para con él cambió de forma radical. Bueno, no lea lo que después ella dice, pero sí era, digamos, como para mí
un reto trabajar con gente que ya tenía pues un largo camino, una trayectoria en ese aspecto. Yo observaba, y bueno, nos pasa a todos, hace poco tuvimos la oportunidad de recopilar 87, trabajar con los 87 testimonios de los compañeros que participan con nosotros en el curso de técnicas Freinet con orientación en alfabetización inicial. Aquí hay varios de los que han trabajado dando talleres, como María Esther, por ejemplo, la propia Olivia, que nos acompaña, por ahí anda viendo también a Marisela. Hemos hecho un trabajo de manera tal colegiada, en donde hemos generado estas posibilidades de trabajo con los docentes, compartiendo precisamente nuestras propias experiencias. Y entonces una parte del trabajo del curso taller con orientación en la arquitectura inicial que hemos venido trabajando en los últimos 5 años, ha consistido en reflexionar sobre cómo es que nos vamos haciendo docentes, cómo enseñamos a leer y escribir. Y aquí hay una sorpresa en los 87 testimonios que vamos revisando. La mayoría, podríamos decir que casi un 90%, no me gusta manejar porcentajes, pero bueno, aproximadamente de un 90%, nos hacemos docentes y reiteramos las prácticas con las que aprendimos cuando éramos niñas o niños. Es decir, que los modelos de enseñanza que nosotros tuvimos son como la base de nuestra práctica como profesores. Esto no solamente pasa en educación básica, también pasa en educación superior. Entonces, pues lógico, yo cuando inicié a trabajar, mis referentes eran mis profesores de la propia Universidad Pedagógica Nacional y mis compañeros colegas de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues sí, muy joven y tanto hablantín, recuerdo que pedí consejos de cómo trabajaban las compañeras y compañeros, y bueno, mi primera directora, la maestra María de los Ángeles, ¿cómo se llama? María de los Ángeles San Emeterio, sí, María de los Ángeles San Emeterio, ella fue una de las personas que me indicó cómo era la clase universitaria en la UPN. Era una mujer muy, o espero que todavía sea, una mujer muy culta, una mujer muy formada en el campo de la psicología y la filosofía, muy sistemática, organizada, tenía su cuaderno de notas, todas las clases las iba registrando, lo que ella decía tenía prácticamente escrito lo que ella decía, organizaba la clase, preparaba la clase, leía los textos que iba a trabajar con los estudiantes y daba la clase magistral. Entonces, pues ese fue mi modelo en 1992, la clase magistral. Para fortuna mía, yo ya había tenido 5 años de experiencia con la propuesta de la pedagogía Freinet, y eso me fue útil porque fui introduciendo como varias herramientas alternas a la clase magistral. Eso fue en 92. Déjenme comentarles que a la fecha sí ha habido un cambio muy radical a como inicié trabajando en la universidad, a como trabajo ahora. Y parte de eso ha sido el detenerme como a analizar los elementos con los que he realizado estas actividades. Y entonces una de ellas, que ahorita les comentaba, pues es este cuadernito. Este cuadernito tiene un antecedente. Déjenme, se los muestro, es que aquí tengo mi caja con todos mis diarios, bueno, con la mayoría de los diarios, y este les digo que tiene un antecedente. A ver, déjenme ver. Aquí está. Antes de ese estuvo este. ¿Sí? Este es un diario con mis niños de segundo año en 25 de noviembre de 1991. Entonces, en este diario yo empezaba escribiendo. Dice, este diario es el segundo que tenemos en este presente ciclo escolar. A las ventajas que encontramos en su elaboración esperamos el apoyo para que se vuelva a repetir. De los errores aprenderemos y trataremos de retomarlo. Eso es lo que yo le escribía a los niños y a las madres y padres de familia del año de 1991. Y bueno, para mi sorpresa, en aquel entonces, en la Escuela Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana,
pues los niños escribían y les agradaba. Yo quiero citar una anécdota, me regreso un poco, me van a disculpar esa licencia que me voy a dar, porque fue muy interesante. Las niñas y los niños se llevaban el diario, lo escribían en su casa, lo llevaban a la escuela y lo leían. Y entonces teníamos esta cuestión de muy arraigada de mi parte de la evaluación. O sea, yo como docente pues tenía que poner un número, es decir, pues en las boletas de calificaciones hay el 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Entonces pues tenía que poner un número. Pero como era un maestro un poco más moderno, quise ser un tanto más flexible e innovador. Entonces en vez de poner 10, 9, 8, 7, 6 o 5, poníamos muy bien, bien o regular. O sea, eran 3 posibilidades que finalmente se podían también igualar a una calificación. Y sucedió que leíamos el diario con las niñas y los niños y empezaban a comentar, hacíamos estas ronda al final del diario, el diario se lo lleva un niño, una niña, y lo lee a la siguiente sesión, y así nos vamos rotando hasta que todos tenemos la oportunidad de escribir. Y me pasó algo muy curioso, quiero platicárselos. Había un niño que se llamaba Miki. Miki era un niño expulsado de 3 escuelas. Por accidente, él entró a la escuela, hizo una travesura tremenda dentro de la escuela, y buscando a los culpables, pues resultó que un niño que no conocían los demás, me decían, oiga, profe, ese que está ahí no es de la escuela. Y entonces cuando fuimos a preguntarle, pues resultó que él había sido culpable de ciertos desmanes que se habían dado dentro de la escuela. Pero le preguntamos, mi directora era Elvira Salgado, en paz descanse, y entonces Elvira y yo le dijimos, oye, pues, ¿por qué haces eso? Dice, ¿qué no tienes que ir a la escuela? Dice, no, yo para qué voy a la escuela. Además, en todas me han corrido. Bueno, el asunto fue concretando con Miki. Miki tenía 9 o 10 años ya en ese entonces, y entonces Miki se apuntó, y se apuntó conmigo en primer año. Entonces, pues Miki era tremendo, era un tipazo el Miki, buenísimo para las matemáticas, me ganaba hacer cálculo mental, pues resultaba que trabajaba en los peceros de la ruta San Miguel Teotongo, aeropuerto, y pues lógico, pues contaba más rápido que yo, entonces nos echábamos unas carreritas y me ganaba, ¿no? Pero bueno, Miki era un chico brillante, muy brillante, y recuerdo mucho que se dio un debate en el interior del grupo porque las niñas al momento de evaluar el diario de los niños les ponían regular, a pesar de que estuvieran bien, pero las niñas a los niños y los niños a las niñas hacían lo mismo, aunque el diario estuviera bien. Entonces yo dije, oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué se evalúan así? Y las niñas argumentaban, es que los niños nos ponen regular a pesar que el diario está bien. Y los niños argumentaban, y entonces se dio un debate, me acuerdo, muy interesante en el interior del grupo, hasta que por un momento estábamos debatiendo, nos llevamos un día completo debatiendo la cuestión de cómo evaluar el diario. ¿Por qué ponían regular cuando el diario estaba bien? Daban casos, ejemplos, argumentaban los niños, pero no llegábamos a un punto hasta que dijo, Miki, ya estuvo bien, ¿no? O sea, después de 3 horas de discusión, Miki dijo, ya estuvo bien, ¿no? Y me ve a mí y me dice, pues no dice que lo importante es que escribamos. Pues sí. Entonces, ¿para qué evaluamos? Es decir, Miki con sus 10 años me mostró que no era importante la calificación. Un niño de 10 años. Y entonces cuando yo me fui a la universidad, me fui con la lección de Miki. Es decir, lo relevante, lo importante es un número, una calificación. ¿Cuántos cursos? Lo esencial, la presión, la angustia, es obtener un buen número, una buena calificación para mantener la beca de CONACYT, para poder tener posibilidades de ir a otros lugares a estudiar, para poder tener los grados correspondientes y los honores que eso consiste. Para eso obtenemos las calificaciones en la universidad. Es decir, volvemos a un debate que el buen Mario Lodi en algún momento dio en Italia de los años 60. La calificación, la evaluación tendría como calificación, es simplemente un medio, no un fin. Pero la estructura del sistema escolar está basado específicamente en la calificación. Es una de las herramientas esenciales del control y del poder del docente. Puedo ser y decir que soy muy innovador, pero a la hora de la hora,
quiero que lo hagan como yo lo digo. Es decir, no les acepto el trabajo, sino lo hacen como yo los he especificado, ¿eh? Sí soy innovador, pero tiene que ser así. Entonces, el diario en 1992 fue como esta herramienta para mí que me permitió como ir recuperando lo que trabajábamos en el aula. También me permitió, en cierta manera, reconocerme que esta perspectiva de la clase magistral, pues no era tal vez la vía. Y entonces empecé a buscar otras formas, otras alternativas. Y en ese trayecto, desde el 1992 hasta el día de ayer que tuve la clase con los estudiantes de Pedagogía y Psicología de la Unidad 096, seguimos escribiendo los diarios. Y los diarios han sido un parteaguas, una experiencia muy rica. Me gustaría en este momento de hacer una pequeña pausa, un momento para que reflexionemos, un momento para pensar. ¿Cómo podría ser el trabajo en el aula universitaria? ¿Cómo podríamos trabajar más allá de la clase magistral? ¿Sería factible renunciar al programa? O sea, de manera radical, ¿seríamos capaces de renunciar a la evaluación? ¿A renunciar a poner un número? Doy solamente un minuto para que lo pensemos, ahí lo dejo, ¿sí? Para reflexionar sobre el tema. El silencio también habla, el silencio es poderoso, pero el silencio generalmente está en un ámbito, en un actor dentro del trabajo en el aula. Y si nos callamos los docentes, y si nos callamos los académicos, ¿es posible? Gregorio. Y no entendí si esperas que haya participaciones o nada más que lo reflexionemos un minuto. Las dos cosas, ya sea que lo reflexione cada quien en su espacio, en el nivel educativo donde trabaja, ya sea educación básica, secundaria, bachillerato, licenciatura, el posgrado, Sí, bueno, yo ya también sea que lo quieran compartir. Y anoté. no tengan miedo, el silencio también es un momento necesario, porque esto pasa también en el aula. Tenemos miedo al silencio, tenemos miedo a que cuando hagamos una pregunta todos se queden callados, porque es necesario estar hablando constantemente, porque tenemos que abordar los contenidos, porque tenemos que tener la clase, porque tenemos que ver a cual autor. ¿Podemos renunciar a eso? ¿Podemos buscar otras vías? Sí, Gregorio, creo que querías comentar algo y si no, pues damos unos 30 segundos de silencio y continuamos. Solamente quería decir que pienso que una cosa que se critica mucho desde las visiones progresistas, digamos, en educación, es que la evaluación se use como una forma de poder del maestro o como una forma de incentivar la competencia entre los alumnos. Pero yo le veo otros lados. Eh, digamos, en un sentido muy pedagógico directamente, evaluar es saber qué es lo que sabe el alumno y saber qué está aprendiendo y si está aprendiendo o no está aprendiendo. Entonces, si tú estás viendo que unos están aprendiendo mucho y otros muy poquito, supongo que lo razonable sería tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, sí, Porque, fíjate que, ajá, no digo porque ahí es donde se van construyendo las brechas y las desigualdades en el aprendizaje, en la educación, pero sí, del lado del aprendizaje. fíjate que Paulo Freire dice en esta crítica que hace a la educación bancaria, ya todos ustedes lo conocen y lo saben, en esta crítica, una de las críticas esenciales es el monopolio de la palabra.
Pero hace una reflexión también muy interesante Paulo Freire sobre este asunto del monopolio, porque dice, renuncias tú como docente a la palabra y se las das a los estudiantes, pero sucede que en todos los grupos acontece que entonces 2 o 3 que lideran el grupo, que tienen, digamos, este interés, que les agrada, que lo dominan, son los que se apropian la palabra. Y entonces ya no es el docente el que habla, sino son 2 o 3 en el grupo los que hablan. Y eso me pasaba con el diario, les quiero compartir, porque nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional teníamos alrededor de 16 sesiones de trabajo, 14 16 sesiones de trabajo, y mis grupos en aquel entonces estábamos saturados, mis grupos tenían 40 estudiantes, entonces resultaba que eran 16 personas, o sea, conmigo eran 15 de 40 los que escribían. Muy bien, o sea, era voluntario, se llevaba el diario cada quien, no era calificación el diario, ya iban trabajando en el mismo, se presentaba, pero eso fue en 92. Con el paso del tiempo me di cuenta de ese detalle. Es decir, pues sí, hay quienes siempre participan, que tienen esta habilidad, que tienen esta característica, pero también hay estudiantes, mujeres, hombres, que son silenciosos, que pueden permanecer una licenciatura completa sin decir una sola palabra, que pueden pasar todo un proceso de formación sin haber escrito una idea propia. Y entonces, ¿qué será? Pues aproximadamente yo calculo que unos 8 años para acá, en esta preocupación que yo tenía de cómo hacerle, una era que implementaba otro tipo de estrategias técnicas para expresar, para hablar, o sea, no solamente el diario, pero me veía que el diario tenía muchas ventajas para la gente que se lo llevaba y escribía. Y entonces lo que hice fue que buscaba la manera que todos pudieran escribir en el diario. Uno de los asuntos, y también es un elemento importante, es que el diario cuando se escribe, escriben lo que en un primer momento yo les planteaba, que escribieran lo que abordábamos en la clase. Yo preocupado porque pues, tenía que dar un tema, y entonces pues tenían que dominar el tema, como bien dice Gregorio, para que yo, docente, pudiera evaluarlos. Y el asunto era que poco a poco el diario fue transformándose. O sea, a la idea yo inicial que tenía de implementarlo en la UPN, se transformó de forma muy radical, porque los diarios empezaron a apropiar los estudiantes de ellos. Es decir, sí, satisfacían mi deseo de que escribieran mi clase, que analizaran mis temas, que analizaran lo que a mí me preocupaba, pero poco a poco las maestras y maestros que estaban en los cursos que yo daba iban conquistando cada vez más y más espacio del diario y más, y las palabras que ellas en ellas ponían cada vez eran proporcionalmente más importantes lo que les pasaba en la semana, porque nos veíamos cada sábado, eran más importantes sus palabras que lo que pasaba en la clase. En un primer momento esto me conflictó, pero con el paso, pero también me hizo reflexionar de esta necesidad que teníamos de tener un espacio para expresarnos. Como bien dice Gregorio en algún momento, una de las ideas creo que me ha agradado mucho de Gregorio, este asunto de apropiarnos, construir nuestra propia palabra. Parece ridículo, pero llegamos a nivel universitario y vamos descubriendo que esto de hacernos de nuestra propia palabra, de construir nuestra propia voz, es también para compañeras y compañeros que a veces pueden tener 20 o 30 años de servicio, puede ser una de las primeras experiencias de ello. Bueno, ya después esperemos que haya la oportunidad de compartir. Por la cuestión del tiempo, va a ser un poco difícil. Hago un análisis de los diferentes diarios, pero una de las cosas que yo localizo en lo que escriben los compañeros es algo así. Este es abierto prácticamente al azar. Es un diario de grupo quinto B de la licenciatura en educación preescolar. Es del 27 de septiembre de 2017. Leo de este diario
lo clásico que empezamos, querido diario, la verdad no sé cómo empezar. Esto quisiera destacarlo. Cuando voy leyendo en los diarios, es algo muy común. Es decir, la mayoría no sabe cómo empezar. Y hay varios diarios que dicen, o sea, también es este asunto de, es la primera vez que escribo algo como tú, comentan. Compañeras, compañeros, 40 años de edad, 30 años de edad, con ejercicios docentes largos y que dicen, es la primera vez que escribo algo personal en un grupo para compartirlo. Es algo que tendría que asustarnos, que tendría que detenernos nosotros como académicos universitarios, quienes trabajamos con docentes, y decir, ¿qué está sucediendo? Hay una experiencia muy rica, quiero que compartirlas, pero rápida en encontrarlo, porque me pierdo aquí entre tantos materiales. No es este. Bueno, voy relatándolo, porque hay una experiencia muy, muy rica de una profesora que nos hizo el favor de platicar una experiencia muy bonita que le pasó con el diario. Ella decía, se las voy platicando porque no la encuentro en este momento, permítanme rápido. Ella decía en su diario de que tiene a su hija de 2 añitos. Y entonces en el diario va platicando que ella generalmente por las noches es cuando tenía tiempo para poder estudiar y hacer las tareas que les pedimos en la universidad. Pero esa ocasión, su hija de 2 años, de 3 años, su hijita de 3 años, que no se había dormido, estaba despierta. Entonces le pregunta, oye, ¿vas a tardar mucho todavía? Y le dice, sí, hija, todavía estoy trabajando, todavía estoy escribiendo aquí, haciendo mi tarea. Dice, bueno. Y ella, la mamá se levanta, va al baño, y cuando regresa, sorpresa, se encuentra a su niña sentada en la computadora. Y le dice la niña, ahora tú pregúntame. Y la mamá se queda sorprendida, pregúntame qué, ¿no? Pero como buena madre, o sea, rápido le viene la noción a la cabeza y le dice, sí, no, vas a tardar mucho en acabar. Y dice, no, estoy haciendo mi tarea, ya me falta poco. Entonces relata. Entonces, en ese momento me acerqué a ella, la tomé en mis brazos y le di un abrazo. Es decir, es una escena cotidiana de lo que ella como docente tiene que hacer para combinar esta triple jornada, la escuela, la casa y la universidad. Y entonces en el diario nos comparte esta historia. Y al siguiente día, cuando la lee y todos la escuchamos, pues se nos estremece el corazón pensar todo lo que puede hacer, todo lo que hace una compañera docente para estudiar. Y yo, maestro, yo lo que quiero es que lea mi lectura. Entonces me quedo ahí pensando, un poco hasta lo que cuestionando al propio Gregorio, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que quiero? Que aprenda mi lectura para poderla evaluar. Cuando lo que ella tiene que decir es mucho más interesante, atractivo y que nos da pauta para analizar, por ejemplo, las condiciones del trabajo docente de las educadoras de preescolar, con salarios miserables que les pagan porque no tienen el título. 2017, temblor. Como ustedes recordarán, perdimos como 2 meses para poder regresar a las escuelas. Cuando regreso a la universidad, había una necesidad ingente, una necesidad urgente de escribir, de decir lo que había pasado. Me podría haber dicho, no, a ver, tenemos un programa, tenemos que atenderlos, ustedes tienen que formarse como buenas profesionales. Ellas lo que querían era decir lo que habían hecho durante el temblor. Esta necesidad que tuvieron de proteger a las niñas y niños como maestras de preescolar, de arroparlos, de buscar respuestas, de cuidarlos, de ser la última en salir para garantizar
que sus niñas y sus niños estuvieran con sus familias. Y a pesar de ello, la urgencia y la necesidad también de saber qué pasaba con sus propias hijas e hijos, con sus familias, en esa desesperación. Eso lo escribieron en nuestros diarios. Fue una etapa muy, muy interesante, de muchas lágrimas, de mucho dolor, pero que esta necesidad del espacio, de expresarlo, era mucho más relevante, vuelvo a insistir, que haber tomado el tema de antecedentes de la educación preescolar en México. Con todo respeto, ellas estaban haciendo la educación preescolar en México. De poco servía revisar los materiales cuando ellas estaban construyendo una página de la historia de la educación preescolar en México. Recuerdo mucho una de las experiencias que decían de las compañeras en el grupo. Decía, días después, cuando llegamos a la escuela, había un letrero colocado en la pared, en la entrada de la institución. Una señora lo había escrito de manera anónima y había dicho, gracias maestra por habernos cuidado a nuestros hijos como si hubieran sido suyos. Eso es lo que escribieron mis compañeras. Para mí, eso era más valioso que cualquier tema de la propia universidad. Claro, sé que tengo una responsabilidad, sé que tengo que abordar los temas que requieren los programas y, como dice bien Gregorio, tengo que comprobar que sepan los temas correspondientes para su formación. Sí, pero tenemos muchas maneras de hacerlo, no solamente dándolo con la estructura que tenemos. El diario de clase ocupa un pequeño periodo de nuestras sesiones. En el caso de la hora y media que trabajamos, bueno, en mi unidad no sé por qué, siempre he tenido esa duda, lo hacemos en clases de 1 hora 20 minutos. Pero nuestro diario ocupa aproximadamente la lectura, los comentarios, las sugerencias y el análisis alrededor de 15 minutos. Y entonces, cada vez que inicio una clase, un trabajo con mis compañeras y compañeros de la universidad, es lo que les propongo, escribamos un diario. Y entonces aquí estoy inundado y pues qué pena con ustedes. Como siempre uno va previendo qué es lo que va a decir, pero a la hora de la hora van surgiendo otros elementos. Aquí quería mostrarles uno muy interesante. Espérenme, déjenme ver, creo que aquí tengo separado esta experiencia muy rica. Sí, muchas compañeras docentes en la universidad llevan a sus hijas y sus hijos a la escuela porque no hay quien los cuide. Entonces hay compañeros que se molestan, que se enojan, que dicen, no traigan a sus niños, por favor, busquen dónde dejarlos. Yo les digo, si tienen que traer a sus niñas y a sus niños, tráiganlos. No hay ningún inconveniente. Este espacio es suyo y les pertenece. Y los niñas y las niños nunca nos van a estorbar. Y entonces pues resultaba que en el salón de clases, aparte de las maestras, nos acompañaban sus hijos. Claro, ¿no? Siempre muy discretamente decía, guarda silencio. Pero bueno, la ventaja y otra de las actividades que yo hacía era hacía lecturas en voz alta de diferentes materiales, y resulta que a los niños les gustaban las lecturas en voz alta. Y bueno, pues hicimos nuestro diario. Este es el diario del año, va a coincidir, de 2018. Y entonces, cuando una de las compañeras escribió IGB, no, Yogebet se llama, es un nombre poco común, Yogebet se llama la maestra, Yogebet lleva a su niña. Bueno, Yogebet pues llevaba a su niña, una niña de 5 años, casi los 6, y pues tomaba la clase, ¿no? Sí, pues pobrecita, pero bueno, pues tenía que ir, tomaba la clase. Afortunadamente me soportaba esa hora 20 minutos. Bueno, ella, Dana Saraí Ortiz, también escribió el diario. Se los leo. Querido diario, es un gusto estar en la escuela porque hay muchas amigas mías muy buenas. Dana Saraí Ortiz. Eso es lo que nos compartió. Y claro, Dana lo leyó frente a todas las maestras del grupo y el aplauso fue
inmenso, fue potente, y a la hora de pasar a críticas, felicitaciones y sugerencias, Dana recibió muchas felicitaciones, igual que su mamá. Esa es solamente una de las múltiples anécdotas. Hay muchas, muchas, muchas más, pero bueno, creo que ya estamos casi a punto de ir cerrando. Quiero mostrarles que, bueno, nosotros he tenido oportunidad de trabajar no solamente en la licenciatura y la maestría, y este es otro diario. Este diario es el segundo trimestre en la maestría en animación sociocultural de la lengua, de la unidad UPN 095. Y entonces fíjense que hicimos un primer diario, ahorita no lo ubico, pero este es el segundo diario. Y a mí se me ocurrió escribir el diario de una manera diferente. En vez de escribir de manera lineal, escribí a manera de un caracol. Entonces, al momento de escribir como caracol, algo así, se los enseño. O sea, igual, o sea, normal, o sea, querido diario, hoy, tal día, este es el curso tal, es lo que vamos a trabajar, etcétera, pero se lo escribí así, a manera de un caracol, así, circular. Y bueno, cuando yo escribo el diario, pues las compañeras del grupo de la maestría empiezan a buscar otras maneras de escribir el diario. Este en especial me gusta mucho por esto. Entonces, por ejemplo, empiezan a jugar y en vez de escribirlo en hojas blancas, lo escriben en hojas negras, con tinta blanca. Le da un efecto muy especial. Y después aquí, fíjense, atentos de la pedagógica. No, Ateneos de la pedagógica. Inicia un nuevo ciclo para los grupos A y B de la materia de intervención desde el enfoque de la planeación. Y entonces lo hacen a manera de un periódico, ¿no? Con editorial, con diferentes secciones. Después, ¿quién dijo que contar cuentos era aburrido? Por ejemplo. Y así van escribiendo. Esto lo hizo a manera de película. Otra se tomó la puntada de escribir el diario de forma poética. Un compañero escribió el diario en este cassette, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, VHS, ¿verdad? VHS, aquí está escrito. A ver si alcanzan a verlo. Ay, ay, ay. Más o menos. Bueno, el chiste es que aquí está la cinta. Escribió la cinta y se va recorriendo la cinta para leer el diario. Y bueno, les voy a enseñar a ver dónde estoy yo. Déjenme ver si... Aquí está. Bueno, aquí está el grupo. Y este es uno de los últimos diarios, lo hicieron a forma de historieta, ¿no? Voy a presumirles, ya me vieron, yo estoy aquí. Este soy yo. Con el grupo. Y bueno, otra modalidad que hicieron en este grupo fue escribirlo a manera de abanico, de leerlo, maneras de escribirlo, diferentes formas. Quiero compartirles que en cierta manera ha sido una decisión mía. Yo no tengo títulos de maestría ni de doctorado, pero a lo mejor algún día en mi vida, aunque creo que cada vez está más alejado de eso, porque he decidido hacer mi carrera de otra forma. Y quiero compartirles, por ejemplo, de esta niña, Dana Saray. Este es para mí, pues, tal vez el mejor reconocimiento y regalo que puedo obtener. Dice Dana: Marco Esteban lee sus cuentos, muy bonito. Ese es mi título. Por una niña de 5 años. Bien, pues yo creo que nos vamos deteniendo ya en esta parte. Pues fue esto, un pequeño recorrido mostrando algunas de las expresiones. Solamente para cerrar, comentarles que
hay el temor por escribir, es muy reiterado, la insistencia en no sé escribir, o me da terror escribir, me da miedo escribir, pero cuando empiezan a hacerlo, entonces empezamos a escuchar las producciones y conocemos a nuestras y nuestros estudiantes. En los últimos semestres que trabajé en la licenciatura en preescolar, me acuerdo mucho del caso de 2, 3 compañeras que no hablaban, que no decían nada, y cuando las escuchamos nos quedamos en el grupo totalmente sorprendidos de sus vidas, de lo que hacían, de lo que trabajaban, del esfuerzo que desarrollaban para poder estar en la universidad, y que optaban por el silencio como una forma de protegerse, como una forma de resistencia. El espacio áulico nos pertenece a todos y a todos que estamos ahí. Yo creo, y esa es mi idea firme, que en efecto ese espacio debe de entregársela a las estudiantes y a los estudiantes. Y no es una cuestión demagógica, es una cuestión de un principio ético. No se preocupen. Ahora con las tecnologías de la información, cualquier estudiante, cualquiera, puede saber mucho más que nosotros, solamente dándole el tema dentro del buscador, y nos puede superar con mucha facilidad. Claro, podrán decir, es que ellos no lo dominan, no se lo saben de memoria. No importa. Por eso a mí no me preocupa tanto los temas del programa. Me preocupa más que en efecto las maestras y los maestros construyan su propia voz. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Son las 6:51. Yo creo que habría unos minutos para comentarios, preguntas si tienen. Bien, si quieres tú revisar el chat, si alguien ahí escribió algo. Sí, fíjate que hay varios comentarios en el chat. Voy a hacer es que como estuve hablando, no pude llevar la secuencia y son bastantes. Entonces vamos viéndolos mientras hay alguna intervención o alguna pregunta. Bueno, primero me comentan que casi no se escuchó. Bueno. Varios decían eso, que no se escuchaba. Aquí se escuchaba bien. Y de todos modos. Sí, se escuchaba muy bien. En la grabación va a quedar bien y pues cuando se suba, pues ya. ¿De qué partimos con el diario? ¿Qué es lo que se escribe? Escribimos lo que somos, escribimos cómo vemos a los otros, escribimos mi propia experiencia y la compartimos. ¿Cómo deciden qué escribir? Cada quien decide cómo lo va a escribir. Una de las ideas esenciales es que el diario no se evalúa, el diario no tiene calificación, no es parte de los puntos que tienen que acreditar para tener derecho a un número en la materia. Entonces dejamos el asunto más bien de la escritura como libre, y sí, desde un inicio vamos planteando el proyecto para, si alguien dice yo de plano no quiero escribir, no lo haga. Para mi fortuna nunca me he encontrado a alguien que no quiere escribir. Todas y todas, en los grupos que he estado, todas y todos han decidido escribir. Y yo creo que sí. Es un riesgo calificar a otros. Yo expresaba que por fortuna vamos por la vida y no se nos ve el número y la calificación de la escuela en la cara. Si no, sí sería muy complicado, o sea, ir y decir, bueno, ese señor que viene por ahí tiene cara de 10, ay, no, ese tiene cara, se ve que es canijo, ese tiene cara de 5, no, afortunadamente no se ve la calificación en la cara. Sí, este asunto también que comentan, aprendemos en realidad de nuestros estudiantes, en educación básica de nuestras niñas y de nuestros niños, en secundaria de los adolescentes, igual en la preparatoria, con los jóvenes, en la universidad, en este caso, a mí me ha tocado aprender mucho de maestras y maestros que han recorrido las aulas de la UPN Ecatepec, de la UPN 096, Ciudad de México Norte, de la UPN Azcapotzalco. Si me permites un comentario. Adelante. Solo para dejarlo igual como un tema de reflexión, para que en otras ocasiones lo vayamos dialogando.
Bueno, en primer lugar, yo conozco tu trabajo desde hace años y nos los has presentado en distintos eventos y sin duda es algo pues muy de elogiar, ¿no? Yo incluso muchas veces he defendido que precisamente maestros como Marco y como varios compañeros que han participado aquí con nosotros en distintos espacios y actividades, pues realmente deberían ser reconocidos como los principales constructores de la educación pública en este país, ¿no? Pero yo, proviniendo también de los sectores sociales más bajos, como estudiante primero y después como maestro, y teniendo casi 30 años de dar clases con estudiantes también que provienen de sectores sociales muy bajos, sí plantearía como algunos matices, ¿no? Por ejemplo, pues sin duda es indispensable que la gente se anime y se atreva a expresarse, en particular por escrito, ¿no? Porque esta actividad que tú estás presentando es de escritura de un diario, ¿no? Y mucha gente hemos hecho un trabajo en ese sentido, ¿no? Tengo también muchísimos textos escritos por estudiantes en ese sentido, muy parecido, ¿no? Donde se expresan auténticamente lo que sienten, lo que son, etcétera. Pero creo que en particular me resulta un poco complicada la idea de que, digamos, así como los adultos me parece que no deberían renunciar a su rol respecto a los niños, o sea, así como los padres no pueden o no deberían renunciar a su rol de padres respecto a los hijos, sin negar que aprenden de los hijos, pero hay cosas que le tocan a los adultos, porque precisamente el proceso de educación es de llevar a los, digamos, a los niños o a los nuevos a, pues, al mundo y a la vida que ha sido construida ya por sus generaciones anteriores. En el mundo de la escuela también creo que hay como tareas que le tocan a los adultos, que en este caso son los maestros, ¿no? Entonces, te lo voy a decir como me lo dijo una vez la maestra Chela González, directamente, porque digamos, yo hablé varias veces con ella en calidad de padre de familia, ¿no? Chela González es, bueno, todavía la directora de la Escuela Bartolomé Cosío. Y me dijo así tal cual, hay cosas que nos tocan a los adultos. O sea, si tú eres papá de unos niños y tú crees que por ser muy liberal y muy progresista vas a dejar que los niños decidan si comen o si no comen, si se llenan la panza con puras cochinadas o si comen cosas sanas, si toman medicamentos o no se los toman, pues no, esas son cosas que le toca decidir a los adultos, no a los niños. Y dijo esto para decir, de igual manera, hay cosas que nos tocan a los maestros. En la escuela, en una escuela progresista y activa como esta, decía, hay cosas que nos toca decidir a los maestros y a los directivos de la escuela. Y eso es parte de lo que les enseñamos a los niños. Así, enseñarles en el sentido de la forma de ser y de actuar, pero también hay cosas que se saben, hay conocimientos que se tienen y que ellos no tienen. Por ejemplo, y con esto cierro ya, pues simplemente el conocimiento de saber leer y escribir. Entonces las maestras de preescolar les enseñan a los niños a leer y escribir. Y lo hacen una serie de actividades para que ellos aprendan. Bueno, aquí lo dejo. Sí, no, fíjate que muy interesante. Son estos temas para reflexionar. Sí, fíjate, Gregorio, que pues yo tuve la oportunidad de trabajar en primaria y en la universidad con maestros. En el caso de los maestros, bueno, la pregunta se responde con mucha facilidad, pues son adultos. Es decir, pues ellos son, entre comillas, son, vamos a decirle, como más responsables. El otro asunto es, si trabajamos temas del programa. O sea, yo les digo que leemos el diario 15, 20 minutos y el tiempo restante, pues el tiempo restante precisamente es los temas que tenemos que ir abordando. La angustia, yo no tengo la angustia de esto de terminar el programa, por ejemplo, porque vemos otros temas que también van vinculados con su propia formación. Lo dejamos más abiertos. Sí presento un programa de curso, sí vamos incorporando temas, sí vamos incorporando, también es otra modalidad que yo hago. Digo, aquí está el programa,
revísenlo, qué les gustaría abordar, qué les gustaría que pudiéramos no darle, bueno, tal vez el mismo peso que otro, cuáles son las cosas que ustedes proponen, y lo vamos integrando. Me ha funcionado a mí bastante bien esa parte, es decir, conjuntar los esfuerzos y los saberes de los demás para conformar los propios programas. Si vemos contenidos, Gregorio. El otro asunto es con las niñas y los niños, es muy cierto. Yo sería un demagogo si planteara de que no haya una autoridad en el salón de clases. O sea, yo tengo esta autoridad, es cierto. Es decir, yo a lo que renuncio es a la calificación, no la autoridad. Pero yo creo que hay diferentes tipos de autoridad, como diría Erwin Fromm. Es decir, hay una autoridad delegada y hay una autoridad moral. Yo prefiero más la moral, pero la autoridad moral se construye, no se impone. Es decir, la autoridad delegada, todas y todos ustedes la tienen, porque tienen un título, porque han sido asignados como docentes, porque tenemos un papel que nos acredita como tales, porque tenemos un título. Ya con eso es suficiente, pero la autoridad delegada no garantiza con ello que haya un reconocimiento de las otras y los otros. La autoridad se construye, no se impone. Ese es mi punto de vista. Y cuando una autoridad se construye, tiene la ventaja de que tiene más eco y tiene más posibilidades de éxito que una autoridad que se impone. Ese es mi punto de vista, claro está, Gregorio. Sé que tenemos una serie de retos, que hemos crecido en una cierta estructura, que estamos más acostumbrados a que llegue el maestro y diga, ¿qué vamos a hacer? Miren, cuando yo presento un programa, la pregunta casi siempre obligada, ya cuando hablo de programa, cómo vamos a trabajar, las propuestas de trabajo, los materiales, los temas, etcétera, etcétera. Yo, a propósito, presento todo y casi siempre al final me dice, oiga, ¿y cómo va a evaluar? Volvemos al punto. La evaluación se convierte entonces en el fin principal o está muy arraigada en nuestras mentes. Yo lo que les planteo y se los digo así honestamente, compañeras, compañeros, la calificación es un simple número. Si alguien en este momento quiere en el curso tener 10, en este momento se lo ponemos en la lista, sin trampas. Pero trabajemos, ¿no? Es decir, ¿qué les interesa el número? El número es lo de menos. Hagamos un compromiso honesto de qué podemos hacer, de cuáles son nuestras virtudes y dificultades, y con esos avancemos. Mira, por ejemplo, esta es una chica muy callada, Fabi, casi no participa en clases, en cierta manera no tiene más que una sola amiga en la licenciatura en pedagogía, y cuando ella escribió el diario, una chica de 19 años, creo que escribió casi medio ensayo. Y lo más bello, que está aquí además guardado, es este dibujo. Le encanta dibujar. Dice, postdata, si te preguntas por qué la hoja se ve café es porque la quería dar un efecto antiguo. Lo hice con agua, resistol. Ay, y café, resistol, licuado y café. Espero que te guste. No sabíamos que ella tenía tal habilidad para pintar, para dibujar, y nos quedamos admirados de la habilidad de Fabi para pintar. Si no hubiera sido por el diario, no hubiéramos descubierto eso. Entonces, vamos conociéndonos. Creo que es más importante conocernos con las otras y los otros, nuestros estudiantes, que están preocupados por este asunto de que debo de cubrir el programa. El programa lo cubrimos, por fortuna, también, pero no es lo central. Lo central más bien es que estos espacios los vamos haciendo nuestros, y como tú dices, Gregorio, a lo mejor, bueno, es una idea que yo creo que he retomado de ti, me parece más importante que aun cuando sean adultos, vayan construyendo, vayan apropiándose, vayan haciéndose de una voz propia. Y el diario es uno de los múltiples elementos con los que se puede llegar a estas posibilidades. Es uno, no es el único. Es solamente una experiencia. Y bueno, más comentarios. No sé, ¿alguna pregunta de alguien? Compañeras, compañeros, estamos fuera de tiempo.
Sí, el diario es importante porque guarda la historia del grupo y la comunidad. De este diario del 92, por ejemplo, que les platicaba, pues estos compañeros que fue mi primer grupo, para mí ha sido un grupo muy entrañable. También otros grupos igual, pero este como fue mi primer grupo, como que creamos un vínculo muy estrecho, muy bello, por cierto. Eh, y por ejemplo, algo que eh, pues es un poco, eh, ¿cómo decirles? Bueno, aquí se conjugan ciertos sentimientos porque de este grupo de compañeros con los que trabajé la primera vez en el 92, tres han fallecido, ya tres han fallecido y entonces cuando yo tomo el diario y veo, por ejemplo, lo que escribió Héctor y me acuerdo de Héctor, y Héctor ya no está, pero se quedó en el diario y entonces cuando hay oportunidad, pues podemos leerlo y podemos compartirlo. Es como con Silvia, ¿no, Maritza? Una niña de sexto año que era abanderada del grupo, que tuvo una enfermedad que no se esperaba y tuvo que abandonar este espacio terrenal y Silvia escribió en el diario y entonces sus compañeros del grupo la recuerdan. Y no solamente recuerdan a Silvia por aquello que hizo y vivió en la experiencia, sino también porque están plasmadas sus palabras, sus ideas, sus emociones en el diario. Y entonces nosotros que escribimos diarios, pues las atesoramos con mucho cariño. Por eso es que ahorita pues me hice un revoloteo sacando los diarios de prácticamente 30 años, porque pues son muchos, y aquí los tengo, los atesoro, y cuando hay oportunidad de compartirlos con compañeros que ya han egresado, y me dice, oiga, ¿todavía guarda el diario? ¿Se acuerda de lo que yo escribí? Y bueno, pues a veces no tengo tan buena memoria, pero recuerdo más o menos el año, lo busco, y entonces podemos rememorar. Es un testimonio que se guarda para la posteridad. Ah, la ortografía, ese es el gran tema, ¿verdad? La ortografía. Sí, porque pues van a encontrar que hay, pues fíjense que es algo muy curioso. Cuando nosotros escribimos los diarios, nos esmeramos, es decir, buscamos que estén bien escritos, trabajamos, corregimos, y al momento de leer en voz alta, se da también este proceso que mencionan autores como Daniel Cazzani y otros, al momento de leer encontramos nuestros errores y entonces en la propia lectura vamos corrigiendo, nos damos cuenta y entonces en el diario al final hay una ronda de sugerencias, felicitaciones y críticas y entonces con esta ronda de sugerencias, felicitaciones y críticas corregimos el diario, le ponemos postdata y bueno, yo así como muy discretamente, sin evidenciar o tratar de evidenciar a nadie, a menos que ya tengamos mucha confianza en el grupo, entonces digo, oye, fíjate que aquí te faltó esta palabra, se escribe de esta manera, o aquí te sugiero que pongamos un punto. Sí, pero digamos que no es lo esencial no es la forma. En este caso es importante, lo esencial es el fondo. Sí, sí hacemos lo posible por tener alguna oportunidad de escribir, pero no es eso lo más importante. Sí, el uso de metáforas es muy común. Es un detalle curioso que está muy presente entre docentes mexicanos. Somos muy metafóricos, escribimos de forma poética, hacemos imágenes muy bellas. Esto lo comento porque hemos tenido oportunidad de compartir también testimonios docentes con colegas de Colombia y de Argentina, y resulta que ahora sí vamos a escucharnos soberbios y presumidos. Resulta que los maestros mexicanos son muy dados a utilizar metáforas e imágenes poéticas en su propia escritura. Es algo muy bello, ¿sí? Sí, y escribir es terapéutico. Escribir nos permite liberar. Escribir nos permite decir, hay el caso de Betty, ese también lo perdí. Betty comparte su experiencia en la universidad. Betty resulta que, miren, aquí está el que yo les había dicho. Quiero contarte algo que me pasó.
todas las noches cuando Ari se duerme trato de adelantar un poco la tarea para que no se me junte. Esta semana no fue la excepción, solo que Ari aún no se dormía y mientras yo avanzaba un poco, Ari jugaba, de repente se acerca y me pregunta, ¿estás haciendo tarea? Le respondí que sí y me dice, ¿te falta mucho? Le respondí que sí, todavía me falta un poco. Ari solo exclamó, y se fue a seguir jugando. De pronto me entra la necesidad del sanitario, me levanto de la silla y le digo a Ari, ahorita vengo, espérame, no tardo. Y con su voz tan tierna me dice, sí, mamá. No sabes con la sorpresa que me encontré al regresar. Pues Ari ya estaba sentada frente a la computadora y al verme me dice, ahora a mí, mamá, ahora a mí. No entendía de lo que trataba de decirme. Le digo, ¿qué? Ayane me responde ahora, tú dime a mí. Logré entender lo que ella quería. Era lo que le preguntara, lo mismo que ella me había preguntado unos minutos antes. Entonces cedí y le dije, ¿estás haciendo tarea? La mamá, la hija. Ari me respondió sí. Y todavía me falta mucho. Cuando le escuché decir eso, una sonrisa se plasmó en mi rostro, que aunque ya me había borrado lo poco que tenía adelantado para entregar, de tarea, lejos de regañarla, me dio risa, la abracé y me quedé pensando en que es muy cierto lo que dicen, que todo lo que ven aprende. Sé que no soy la mejor madre, pero sabes, día a día me esfuerzo por hacerlo mejor. Esa es la experiencia que les había narrado, una de tantas. Y bueno, pues yo creo que ya le dejamos aquí, qué pena. Creo que hay muchas preguntas y comentarios que quedan en esto. Sí, sí, esta cuestión de la corrección también está aquí presente. La corrección hay múltiples maneras. Decía Rafael Ramírez en el texto de enseñanza de la aritmética, no, enseñanza del lenguaje y la aritmética, un texto de 1930 y tantos. Él decía, para el buen maestro del lenguaje, decía, uno tiene que hacer lo posible para no evidenciar a los chicos, a las niñas y niños. Uno cuando encuentra un error en la escritura de los niños, no tiene que señalarlo, indicar estás mal, sino en una libretita, en un cuaderno, lo anota y cuando haya oportunidad, retroalimenta. Porque si no lo hace así, va creando, va generando esta perspectiva de rechazo, de para qué escribo si no lo sé hacer, para qué escribo si lo hago mal. Y entonces la ortografía es como la gran preocupación en muchas de las actividades que me ha tocado presenciar en la universidad con muchos compañeros. Uno de los elementos centrales de la calificación es la ortografía. Si está mal escrito, te bajo un punto. Por cada error ortográfico, un punto menos. ¿Sí? Es esencial. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Trabajar la ortografía? Creo que la ortografía, para buena fortuna de nosotros, se aprende y se corrige rápido. Lo que es difícil es escribir de manera creativa. Eso es lo más complejo. Eso es lo que tendría que ser lo central en nuestro trabajo. Combinamos ambas, forma y fondo, como bien decía Rafael Ramírez, pero no solamente centrarnos en la forma. Por eso me llama mucho la atención en estas preocupaciones que muestran los compañeros. Y la ortografía se aprende por fortuna. Podemos corregirla y hay muchas maneras de hacerlo. Y lo hacemos. Además, Arely, ¿quieres comentar algo, verdad? Sí, pero me siento un poco tramposa porque hacemos 2 o 3 personas que tenemos la mano levantada desde... No las había visto, sí, Yo sí, fui cierto. como la tercera, me parece que ya estaba María Esther y otra persona. Y Lina Xochitl. Yo la verdad sí. estaba después de ellas. Bueno, sí, gracias Arely por esta honestidad, si nos das chance, entonces, Esther, Lina y Arely, yo me callo ahorita para que escuchemos sus comentarios y preguntas. Y Marisa. Buenas noches a todas, todos. Bueno, yo lo que quería destacar, además de lo que mencionaste aquí al final, Marcos, sobre, bueno, primero felicidades, y sobre este asunto de qué es lo importante que podemos lograr con el diario escolar. Quisiera destacar que el diario escolar me parece que es una posibilidad antes que otra cosa o junto con lo otro, de crear un espacio democrático donde todos los niños tengan oportunidad de expresión, de decir su palabra, decir su voz y de escuchar la voz y la palabra de sus compañeras y compañeros.
De manera que este sería como otro componente, como espacio democrático que puede devenir en una práctica dialógica cotidiana, donde se aprenda o donde aprendamos, podamos aprender a ejercer ese derecho a la palabra y también el derecho a que nuestra palabra sea escuchada y replicada, ¿no? Resonada, que resuene en los demás. Este diario de clase es memoria, o sea, es construcción de memoria, es construcción de reflexión y es tejido o recuento de una experiencia compartida, una experiencia colectiva, la jornada escolar, pero también es un recuento, un registro de la experiencia como vivencia singular. Cada niño, niña o joven estudiante normalista que participa de este espacio democrático puede también ir construyéndose como sujeto, ¿no? Como sujeta a través de la palabra. Es decir, el diario escolar deviene en un decirnos y en un escucharnos y en un construirnos también de manera colectiva. A mí me parece que este valor de enseñar la democracia es fundamental, ¿no? Porque estamos enseñando posibilidades concretas de participación en este ámbito social que es el aula. Y por otro lado, o sea, por eso me parece tan valioso. Ahora, en la escuela oficial, en la escuela pública, yo he también escuchado muchas experiencias de que se practica casi como, es decir, hacer y llevar el diario escolar es como abrir una grieta, ¿no? En este sistema educativo que es tan impositivo, tan opresivo, porque no da chance, no da tiempos para hacer otras cosas distintas de las que exige el propio sistema, ¿no? Ya habíamos mencionado las planeaciones, pues, sin una especie de pasos burocráticos así inmensos que no permiten a veces al docente abrir estas grietas para el diálogo y para esta formación de la voz propia, precisamente. Así como abrir otra grieta para lecturas que no estén vinculadas de manera directa necesariamente con los contenidos curriculares, que sean lecturas más para la experiencia estética, otra vez para el diálogo, en fin, ¿no? Y ya por último diría sobre esta idea que se mencionó también de, pues digamos, de los adultos o de la responsabilidad adulta en oposición al adultocentrismo, diría que en efecto las y los adultos tenemos sobre todo una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad habría que también cuestionarla y politizarla, ¿no? Tendría que ser también una responsabilidad encargada de crear condiciones y de facilitar estos procesos y estos ambientes para el diálogo y el aprendizaje democrático, ¿no? Y me parece que es hermoso además que podamos hacerlo a través del diario escolar. En efecto, yo he visto diarios escolares, los ejemplos en los encuentros que luego hemos tenido en los cursos, pues increíbles, en efecto. Entonces, yo creo que es muy poderoso, o sea, ya, con eso cierro. Pues el diario escolar es algo muy poderoso y hasta cierto punto necesario y urgente, ¿no? Así, está el lugar en cada aula para este tiempo de poder apropiarnos, ¿no? De este espacio. Bueno, eso sería lo que me gustaría decir y mil felicitaciones. Gracias, Esther. Entonces, Lina, Adeli y Marisa. Lina, ¿verdad? Sí. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Xochitl y trabajo en una escuela normal aquí en el Estado de México. Y mi experiencia con el diario ha sido algo bastante sorprendente. Primero porque requiere de una disciplina, requiere de querer hacerlo. En mi experiencia con las estudiantes me ha costado mucho trabajo que puedan expresar o capturar algunas de las ideas de lo que les sucede en su proyecto de práctica. La institución sugiere, como parte de las metodologías de trabajo en las prácticas profesionales que realizan, hacer un diario. El detalle es que cuando yo vi que el diario era justamente una imposición, intenté hacerlo de una manera un poquito más libre. Me fue un poco más complicado porque al momento de hacer el análisis y la revisión,
se descubrían más como personas, más como lo que son, más por la parte de la identidad, de que qué es lo que yo estoy haciendo aquí como docente, y se asombraban mucho. Y pues yo también evidentemente me asombraba mucho de cuál es la potencialidad que puede tener esa disciplina de la escritura, ¿no? Pero cuando llegaban los momentos de práctica, como en todos lugares, hay diferentes percepciones, muchas formas de mirarlos, y mis compañeros llegaban y decían, dame tu diario, no lo tienes, castigo, ¿no? Entonces, y yo les decía, no, es que el diario es la vida, es tu vida escolar y académica, y es tu construcción propia, es tu historia, ¿no? Y no hay una razón por la que te tengan que obligar a hacerlo. Es porque te va a permitir descubrirte, abrirte a otras posibilidades, descubrir dónde hay algo que te llame la atención para mejorarlo, tal vez para deshacerte de ello, para cambiarlo, pero sí es bastante complicado. Sin embargo, yo admiro las experiencias que tú tienes muchísimas experiencias y ojalá y que en algún momento tuvieras la intención de escribir, no sé, algún artículo sobre eso, sería bastante interesante. Bueno, yo sería una de tus lectoras, porque es necesario escribir, o sea, descubrir cómo le vamos a hacer para que el otro pueda decir, pueda manifestarse, ¿no? Por medio de la escritura. Más allá de las consideraciones de lo que es la ortografía, en eso coincido un poco, pero sí en la idea de cómo ayudarles a construir o de construir las ideas que están poniendo ahí para cada vez irlas mejorando más, ¿no? Y las formas en las que los revisamos, porque si yo le digo a mi estudiante, ya sabes que tienes o no tienes, te pongo tache o te pongo palomita, ¿no? Sino en la posibilidad que hay de revisarlo entre pares y de ver quiénes somos en ese momento y cómo vamos evolucionando a través de que vamos pasando por la licenciatura, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Para mí el diario es algo muy importante. Yo tengo algunos ejercicios de diario justamente para probar la experiencia, para saber qué se siente, y por eso hablo de la cuestión de la disciplina, porque unos días escribía, otros días no escribía, hasta que se me hizo un hábito. Entonces, hacer un hábito, pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Esa es mi aportación. Muchas gracias. Gracias. Están Adeli y Marisa, no sé en qué orden estén. Ustedes pueden tomar el micrófono. Creo que Sí, va Areli. Areli va primero. Gracias. Gracias. Pues yo también quiero felicitarte, Marco. Tenía muchísimas ganas de esta sesión, de la pasada y de alguna otra que viene, porque ustedes ya los conocía más o menos de lejitos, pero nunca había visto su trabajo de cerca y me ha encantado. Yo también sería tu lectora si te pusieras a sistematizar, o sea, casi, ahorita que te vi sacar tus cuadernos allí, yo casi estaba a punto de decirte, Marco, capaz que voy y te quito esos cuadernos y te ayudo yo a escanearlos, porque ese material hay que tenerlo ya escaneado, preparado, así como para hacer que se luzca como se tiene que lucir. Entonces, bueno, te agradezco mucho por esta experiencia, siempre aprendo muchísimo de ti, o sea, hasta en una plática, pero bueno, conocer de tu trabajo era algo que tenía muchísimas ganas, también porque tenía ganas de conocer cómo trabajan bueno, en el movimiento para la escuela mexicana. Ahora, como sabes, tú y pocos que me conocen aquí, yo no doy clases, y la experiencia desde la que te puedo hablar de las escrituras infantiles, es de mi experiencia en la investigación, en este caso pues en investigación de maestría, que es la que tengo concluida, bajo la asesoría de Emilia Ferreiro. Y algo que me viene haciendo como un clic desde la vez pasada que habló María Esther,
y lo he pensado mucho de la sesión pasada hasta a esta, y también escuchándote y pensando en mi propia experiencia, es que creo que hemos documentado ya lo suficiente como que un relativo éxito respecto de las escrituras espontáneas. Todos estamos viniendo a documentar, es algo que también yo hice en mi tesis, que trabajé, lo digo rápidamente, con niños bilingües tzotziles en Chiapas, a los que les puse una tarea altamente demandante, que es en lo que consisten los ejercicios que se hacen en las tesis de Emilia. Se les pide una actividad, digamos, altamente demandante, y lo que hemos comprobado con el paso de las tesis que ha dirigido es que en todas hay un relativo éxito. Entonces, eso es de festejar, pero también hay una parte que a mí me preocupa, porque me doy cuenta que en situación espontánea, como lo que hace María Esther, y llega, pide algo en una escuela determinada, y producen unas cosas maravillosas, pero creo que no hemos reflexionado lo suficiente sobre qué nos está diciendo esto de que todo mundo reaccione con relativo éxito a la escritura espontánea, y qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que sigue. O sea, creo que es algo que tendríamos que avanzar, y yo lo pensé a partir de ahorita, digo, una tesis de maestría o incluso de licenciatura, en donde también recabé información de niños en escuelas bilingües, que tenían muy poca exposición a la escritura y muy poca la exposición en la escritura en lengua materna, enfrentándolos a un ejercicio de traducción, por ejemplo, de la lengua materna al español, o viceversa, el español a la lengua materna, te das cuenta que pueden hacer maravillas en un sistema que no les enseña a hacerlo. Está bien, vamos, lo presumimos, nos sentimos muy orgullosos de nuestros niños, pero ¿qué sigue después? O sea, en este momento me está preocupando un poco esta falta de reflexión que tenemos sobre la escritura espontánea, que cuando le das a escribir a la gente parece, a los niños y a las niñas, parece a los adolescentes, tenemos como resultados muy interesantes. Y luego, no podría estar más de acuerdo en lo que decías, y que me parece que también es algo que se comparte en el espíritu de este grupo, porque estoy consciente de que estoy frente a maestros y maestras bastante comprometidos y bastante distintos respecto de la tradición, digamos. No podría estar más de acuerdo en que la ortografía y ciertas otras cuestiones no son importantes, y que lo que aquí te interesa es que la escritura sea creativa, pero la escritura espontánea no es necesariamente creativa, siempre, no en todos los casos. Y creo que a eso me refiero también, con que tenemos que reflexionar más sobre qué hacemos con la escritura espontánea. No siempre vamos a encontrarnos cosas maravillosas, no siempre es necesariamente creativa, ¿no? Y en ese sentido quizá tendríamos que pensar cómo trabajamos, sí, la escritura creativa, más allá, o sea, superar este momento de la escritura espontánea, ¿no? Y también como vacunarnos frente a la romantización con la que ya caímos del lado de la lectura, de si leer o escribir sana, leer y escribir, y todas esas cosas las que en la lectura ya están suficientemente dichas. Me parece que hemos caído en una romantización excesiva. Yo creo que en la escritura tendríamos que vacunarnos al doble, porque si es algo, allí coincidiría con Gregorio, que la escuela nos pide hacerlo de determinada manera, y no porque la escuela nos pida hacerlo de determinada manera, sino porque es algo que se tiene que trabajar. Cualquiera que exploremos un poco nuestras trayectorias personales de escritura, sabemos que el que nos gusta escribir es algo que hacemos todos los días, todos los días. O sea, lo hacemos en Facebook,
lo hacemos en el diario, lo hacemos. Entonces, por allí va un poco como mi preocupación sobre que tendríamos que superar como este momento, superar y a la vez, pero no sin dejar como leída la página, hay que darle la vuelta a la página, pero hay que dejarla bien leída, sobre qué hacemos con la escritura espontánea. Muchas gracias y gracias por el espacio. Gregorio, gracias por invitarme, de verdad estoy aprendiendo muchísimo. No, gracias que vienes también acá. y gracias por compartirnos, Marco. Bueno, está Marisa y alzó la mano Estela Ramírez. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues en primer lugar, pues felicitar al maestro Marco, que siempre que lo escucha uno es un deleite, porque sí abre como una cajita siempre llena de cosas interesantes cuando nos platica, nos cuenta sus cuentos, las historias. Y bueno, pues el seguirlo es muy interesante, siempre tenemos cosas buenas que aprender. Y lo que yo quería compartir con todos ustedes, pues es que justamente el diario escolar es una de las, digamos, de las técnicas Freinet más poderosas que hay, porque justamente se maneja o se trabaja a través de la palabra, y la palabra tiene muchísimo poder. Hemos escuchado muchas historias, sobre todo en estos últimos años, de situaciones muy difíciles para nosotros los maestros, de enfrentarnos a veces con situaciones injustas por parte de los padres de familia, algunas cosas que no les parezca del maestro, y ya está de por medio ahí pues nuestro trabajo, nuestro prestigio de años y muchas situaciones que son dolorosas. Y gracias al diario escolar, que pues es como el escrito, la vida que se da cada día en el aula, pues se han podido pues rescatar muchas cosas que están enfrentadas con calumnias. Por ejemplo, se le ataca que el maestro es autoritario, que deja mucha tarea, etcétera, etcétera. Se recurre al diario y ven con asombro muchas autoridades y hasta los mismos padres de familia que los niños escriben otras cosas, que se muestran alegres, que se muestran complacidos con el trabajo del maestro, porque hay esa autonomía al trabajo, al permitirles hacer uso de la palabra, que muchas veces no se les permite por este tipo de prácticas que llevamos a cabo en las escuelas, muchos profesores. Entonces, el llevar a cabo esto dentro del aula es realmente un arma poderosa para nosotros los maestros, porque el niño escribe sin ser presionado, lo que le nace es lo que va a escribir, y no necesariamente, como bien decía Araceli, me parece que es todo creativo, porque allí va a plasmar a veces muchas de las cosas que vive en casa, que pueden ser negativas, o cosas bonitas distintas a lo del aula, pero siempre son cosas reales, ¿no? Entonces, sí es importante considerar llevarlo en el aula en todos los niveles, desde preescolar a través del dibujo, hasta como nos comparte el maestro Marco, a nivel ya superior, que siempre resulta digamos, un arma liberadora para el espacio para poder compartir con los demás, el ser escuchados, y pues es algo pues importante de llevar en el aula. Les va a permitir esa autonomía y gusto por escribir y por participar. Y como bien mencionó en algún momento el profe Marco, pues así llamado por todos los que lo estimamos mucho, les quiero compartir un pedacito que me escribió la mamá de mi alumna Silvia, que falleció en esta pandemia, una niña
era el primer lugar de mi grupo y pues tristemente ya no regresó al aula, fue muy doloroso. Pero ella me dijo, me gustaría dejar algo en el diario escolar, maestra, y me lo mandó por WhatsApp. Si me permiten ustedes, se los voy a compartir. Y ella escribió la importancia de un diario escolar. Un diario escolar es importante porque le da la oportunidad a los niños de expresar sus sentimientos, inquietudes, sugerencias, preocupaciones, opiniones, etc. Les abre las puertas al maravilloso mundo de la escritura, la cual trasciende en el tiempo. Hoy tuve la oportunidad de leer un escrito que plasmó mi hija en el diario escolar en relación a un evento que sin lugar a dudas cambiará al mundo, la pandemia del COVID-19. Perdón. Dice, percibí el sentir de mi hija en relación a este gran problema que aqueja al planeta entero. Mi hija ya no está aquí, murió hace casi 3 meses por un tumor que apareció de forma súbita y fulminante, sin que nadie lo esperara. Sin embargo, ella dejó en el diario escolar una aportación que hoy tengo la oportunidad de conocer y que quien muchos años más adelante, nuevas generaciones tengan la oportunidad también de conocer el pensamiento de los niños de otras épocas a través del diario escolar. Ella lo quiso hacer porque me dijo que le compartiera las cosas que hubiera dejado su hija por escrito, y aquí me traje pues esta parte de nuestra historia que son los diarios, y sí, le mandé las fotos, las compartí con ella, fue algo que pues le gustó, me dijo permítame escribir algo porque creo que va a ser valioso, y también los padres de familia pueden escribir dentro de él. Es como desde las visitas importantes que lleguen a nuestro salón hasta cualquiera, el propio maestro y todo el mundo. Entonces ya vimos el gran baúl que tiene el maestro Marco con todas estas historias desde que empezó a dar clase hasta este momento, y pues vemos muchas cosas que la memoria luego no nos permite recordar. Y nada más eso. Muchas gracias. Disculpen. Al contrario, gracias Marisa por tu comentario. Y bueno, realmente eso es todo un tema en el que estamos metidos. Y bueno, al menos en este espacio no lo hemos abordado directamente, ¿no? Yo creo que todos estamos haciendo como una pausa, un paréntesis, porque sabemos muy bien que estamos en una situación no solo dramática, sino trágica. Todos estamos oyendo, yo también, en mis pantallas de Zoom, en mis clases, de estudiantes que nos dicen que se están muriendo familiares de ellos, ¿no? A veces padre, madre, tíos, etcétera, ¿no? Y creo que tendría que haber algunos otros momentos también de pues abordar esto, de abrir espacios para hablarlo y trabajarlo en muchos sentidos, ¿no? Bueno, está Estela Ramírez. Ay, sí. Híjole, creo que el comentario va a sonar un poco fuera de tono después de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Pero, pues, a mí me parece muy interesante el trabajo de Marco. Yo lo he conocido por lo que él nos ha platicado en algunas sesiones. Me parece que sí es muy, muy importante recuperar estas historias que cada uno de nosotros tiene y sobre todo propiciar la expresión escrita en los niños, ¿no? Y en los maestros y en todos. Sin embargo, yo estoy como muy enojada
porque desde esa sesión que presentó, no me acuerdo cómo se llama, Gregorio, antes de Estercita, la compañera que habló sobre la escuela particular que reciben, ¿cómo se llama? Bueno, es un... Claudia Sendejas. Claudia, ajá. Ella nos dijo un panorama de cómo llegan los estudiantes en esa escuela, pues con un contexto cultural muy amplio, con una escritura desarrollada. Y yo me pregunto cuando escucho esto de los diarios, ¿cuál será la mejor forma de poder crear un justo medio entre la expresión de lo que hacen, lo que sienten, pero también brindar la oportunidad de que sí sepan una estructura lingüística, que sean capaces de escribir con todas las reglas? Y yo creo que el coraje me brota desde la infancia, porque yo tenía una amiga que iba en un colegio particular muy prestigiado y yo en una escuela oficial. Yo sacaba puro 10 y mi amiga también. Sin embargo, ella sí sabía escribir, pero yo no. A mí no me enseñaron en la escuela. O sea, y las dos teníamos 10 a propósito de las calificaciones, ¿no? O sea, no es tanto la calificación, sino es la oportunidad que se pierde de la gente que tiene ganas de aprender y a veces no nos dedicamos a revisarle una estructura lingüística. Cómo van a usar todo esto que en un momento se satanizó, como la gramática o lo que dicen aquí de la ortografía. No solo es la ortografía, es que sean capaces de escribir de manera argumentada y fluida un texto académico, un texto al nivel en el que está, ¿no? Desde el mismo preescolar hasta toda la carrera. Entonces, cuando llegamos a las universidades o llegan a la normal, en este caso la normal donde trabajo, pues llegan sin poder escribir. Muchos de los compañeros maestros, hasta yo misma, nos cuesta mucho trabajo. Y esto no pasa en otras escuelas de nivel superior, particulares, de contextos donde viajan, donde escriben todo el tiempo. Entonces estamos en desventaja y yo creo que un acto de amor infinito es encontrar la forma en que un sujeto pueda mejorar sus condiciones de vida a través del lenguaje, ¿no? De acceder a espacios públicos a través del lenguaje, no sé, de argumentar ideas, de poder sostener puntos de vista. Y sin embargo, ¿cuántos de nuestros alumnos lo pueden hacer, no? Entonces, yo ahí traigo esa preocupación, ¿no? De que sí, no dejar a un lado esa expresión creativa. También me llama la atención lo que dice Arely, porque es verdad, espontáneo no es igual a creativo, ¿no? Y lo que bien decía Marco, podemos dar clases de cómo se hace y sin embargo hacerlo desde un mismo lugar tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que esto abre muchas preguntas. A mí me quedan muchas preguntas, Marco. Muchas gracias por detonarlas. Y pues eso sería todo. Bien, pues contesto muy brevemente. Se oye, pero como muy lejos. ¿Me escuchas? Se oye como raro, eco, lejos, como eco. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Regular. Regular. A ver. Intento por otro medio. Bien, ¿me escuchan? Sí, mejor. Mejor, un poco mejor. Permítanme un momento. Si quieres comentar, Gregorio, esté en el otro. Es como si hubieras cambiado de micrófono. Sí, yo anoté algunas cosas que, digo, ya las señalaría solamente como una especie de síntesis de algunos de los puntos que al parecer abren temas o sea, que requerirán mayor conversación y trabajo. El primero que yo diría es que, desde mi punto de vista, la mayor parte de lo que nos presentó Marco hoy, que es el trabajo con los niños, sin duda tiene un valor enorme, sobre todo porque precisamente por la población
y las comunidades con las que trabaja, porque nos está hablando de crear experiencias tempranas, agradables, gratas, no silenciadoras, no castrantes, con la expresión escrita, ¿no? Para mí ese es uno de los grandes valores de hacer este tipo de trabajo, como el trabajo con el diario y otras formas, pues, de trabajar la escritura, y no solo la escritura, sino la relación personal entre maestros y niños, ¿no? Porque sí marcan mucho las experiencias tempranas, ¿no? A muchos nos marcó lo contrario, ¿no? Experiencias o directamente autoritarias y silenciadoras, o simplemente experiencias sin mucha chiste pedagógico, ¿no? Bueno, el otro punto es que me parece que sigue quedando como un punto importante a comentar y dialogar, el de la evaluación. Oye, un eco, pues. Bueno, decía, el punto de la evaluación, evaluar, la pregunta es evaluar sí o no, cómo evaluar, para qué o por qué, ¿no? Un siguiente punto es el de, bueno, ¿a qué le llamamos voz? Desarrollar la voz, ¿no? Areli hizo un comentario que me parece interesante, la diferencia entre escritura espontánea o voz espontánea y otras formas de escritura y de voz que, a mi juicio, requieren ya una mayor elaboración. Yo plantearía también el tema en el que estamos todos, que es cómo hacer educación y educación de la escritura en un país o en unos países llenos de dramas y tragedias constantes, ¿no? Creo que sí es diferente en muchos aspectos, ¿no? Y la última es este comentario que hizo Estela, que me parece muy, pues, acertado y que nos lleva también a seguir comentando sobre esto. La necesidad de crear un justo medio, ¿no? La necesidad de crear un justo medio entre abrir la posibilidad de una expresión espontánea, sincera, sin censuras, ni represión, ni amenazas por la calificación, pero también abrir la posibilidad de aprender formas de lenguaje que sí son valoradas y necesarias en otros espacios y en otros niveles. Bueno, esos son algunos puntos que rescaté. Entonces, Marco, pues tú tienes la palabra para comentar y cerrar ya como tú desees la sesión. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchan? Mejor. Bueno, yo quiero comentar que nos faltó tal vez hacer un encuadre. Yo expuse solamente una de las diferentes estrategias que llevo a cabo en el aula universitaria. Es el diario. Para mí es muy importante. Creo que sí lo dije, ustedes recordarán, las sesiones duran 1 hora 30 minutos. Dentro de esa hora 30 minutos solamente utilizo el diario 15 minutos. Entonces quedan 1 hora 15 minutos con otro tipo de estrategias. El diario solamente es uno más. Eso quiero aclararlo. Que la escritura es espontánea, vamos a ponerlo entre comillas. Para que la escritura pueda ser apropiada, vamos generando como una serie de condiciones para que así sea. Es decir, nos vamos apropiando desde la palabra, desde un inicio, a partir, si quieren, de esta idea del modelaje. ¿Por qué? Porque yo empiezo escribiendo el diario y creando como una serie de reglas. Una de ellas, y esto sí quisiera como destacar, es qué yo pienso de mis estudiantes. Sé que hay muchas limitaciones, yo igual que Gregorio, vengo de pues una familia con ciertas limitaciones y sé que hay otros espacios de las exigencias son más, son especiales. Tal vez en ese sentido a veces nos resulta complicado cuando tenemos esas experiencias difíciles de cursar en espacios donde hay una serie de exigencias académicas. Quisiera resaltar, aprovechando que Arely puso eso en la discusión, un texto ya muy viejo, pero muy interesante y se lo recomiendo.
Esto que yo planteo no es una idea tan original, por decirlo de una forma. Ya el siglo lo escribió hace más de 30 años en aquel texto que se llama Los usos magisteriales de la lengua escrita. Sería muy interesante que lo revisaran, porque precisamente esa es esta reflexión y esta crítica de los que somos académicos y cómo nos dedicamos al desarrollo de la escritura y cómo las maestras y los maestros tienen otro tipo de escrituras. Y eso no implica que entonces sean incapaces de hacerlo. Soy radical en lo que estoy afirmando, pero creo que es muy importante también cómo vemos a los otros. Yo los veo de una manera diferente. Yo creo que no son incapaces, que no tienen esas dificultades. Yo creo que más bien tenemos que trabajarlas. Esa sí es nuestra responsabilidad. Para mí es muy importante un poema de Danilo Dozzi que se llama Cada uno crece solo si es soñado. Lo comparto y les pido que lo busquen después en internet. Dice Danilo Dozzi, un poeta y maestro italiano, ya fallecido hace unos lustros. Hay quien enseña guiando a los demás como los caballos, paso a paso. Tal vez hay quienes se sienten satisfechos guiados así. Hay quien enseña elogiando lo que encuentra de bueno y divirtiendo. Hay también quien se siente satisfecho cuando es alentado. Hay también quien educa, sin esconder el absurdo del mundo, abierto a cada desarrollo, pero tratando de ser franco con los demás y consigo mismo, soñando a los demás como no lo son ahora. Y esta frase creo que es esencial y es una máxima pedagógica, esa parte. Cada uno crece solo si es soñado. Y yo creo que en efecto, cuando nuestras estudiantes y nuestros estudiantes llegan a nuestras aulas, son una posibilidad. Y cada uno de ellos crece solo si es soñado. Nosotros tenemos esa oportunidad de soñar las posibilidades que tiene. Y bueno, vuelvo a insistir, con el caso del diario solamente una de las estrategias, trabajamos en otros ámbitos, en otras técnicas, porque comentaba este asunto de la idealización. No lo veo así, yo creo que el asunto no va vinculado con la idealización. Hay reflexión en el diario a partir de un ejercicio muy sencillo que llevamos a cabo, que es precisamente el momento del análisis del diario, cuando hacemos las felicitaciones, las críticas y las sugerencias, y por lo generalmente son bastantes. Entonces hay un momento de autorreflexión y de reflexión de lo que van escribiendo. Y bueno, lo que también trabajamos tiene nombre y apellido. No quisiera con esto justificar que con ellos ya podríamos dar por hecho que le da como una validez académica y epistemológica. Creo que esto no es lo esencial, pero sí lo trabajamos también desde una perspectiva, documentación narrativa de experiencias, nosotros le agregamos en México pedagógicas, es decir, trabajamos desde los enfoques de La Rosa, de Bolívar Echeverría, de Daniel Suárez, de Lilia Ochoa, entre otros. Desde ahí es la fundamentación de cómo se puede partir del currículo desde los propios docentes, de las propias maestras y maestros. Y sí, Gregorio, inicié como recordando un poco mi experiencia con los niños, porque fui maestro de primaria, pero más o menos según lo que yo calculé, fueron 6 minutos hablando de esa experiencia. Y lo demás, lo que estuve leyendo, fueron los escritos de maestras y maestros, de estudiantes de licenciatura de pedagogía, de los diarios que mostré. Y bueno, creo que con eso cierro yo. Ah, sí, otra idea, porque me lo ponían aquí en el chat, el asunto de, el nombre del texto es de Danilo Dozzi, cada uno crece solo si es soñado. Ese sería la indicación. Se oye con mucho ruido. Si quieres, sí, Danilo Dozzi. Ajá. Si puedes, escríbelo en el chat, el dato. Sí. Ya lo pusieron. Alguien lo puso. Gracias. Con eso cierro. Bueno, pues esta sesión yo creo que ha sido muy rica. Se extendió más de lo
de lo usual, pero vale la pena porque nos dejó ver una serie de temas que pues es necesario que sigamos conversando y trabajando. Pues yo les agradezco su asistencia. Lo más pronto posible nosotros convertimos esto a video, lo subimos a YouTube y pues ahí se puede volver a ver. Normalmente ahí el sonido funciona mejor. Entonces, pues hasta la próxima. Buenas noches, que estén bien todos. Muchas gracias, Marco, por estar acá.